Bueno, sí, la verdad es que para mí es un partido especial. Bueno, ya sabéis que he estado en Melilla en dos ocasiones, en dos etapas y bueno, la última de ellas además pues conseguimos el ascenso a la Liga ACB, mi hijo nació en Melilla, entonces pues bueno, la verdad es que para mí, bueno, para nosotros, para nuestra familia, pues Melilla es una ciudad muy especial, una tierra muy especial y bueno, y es un partido especial como lo fue cuando vine a jugar con Melilla al Pazo, por supuesto. Pues con la misma ilusión, ¿no? que siempre he afrontado todas las veces que me he podido enfrentar al Breo o las veces que me he enfrentado pues ahora con el Breogán contra Melilla, ¿no? Yo creo que, pues como dices, son dos equipos que son los fundadores de la LEP, dos históricos del baloncesto, evidentemente Melilla pues con un arraigo en la LEP muy importante. Y bueno, la verdad es que va a ser un partido bonito, además dos equipos yo creo que están luchando por engancharse al grupo de arriba y bueno, y seguro que el Pazo pues va a estar pues como siempre a tope con nosotros para intentar que la victoria se quede aquí en nuestra casa y bueno, y sintiéndolo por los buenos amigos de Melilla, pues nada, pues que a partir de ese momento pues puedan ganar muchos partidos también. Bueno, son un equipo, yo creo que son un equipo bien hecho, son un equipo pues que tiene muy claro a lo que juegan, es un equipo que tiene jugadores muy importantes de la liga y jugadores que han demostrado que pueden competir al máximo nivel, que podrían estar incluso pues en la Liga ACB y sin duda pues bueno, pues son un equipo, como te digo, que tiene muy buen potencial en todos los jugadores, ¿no? Yo creo que no solo es Agade Matulioni, sino que tienen jugadores muy importantes. Yo creo que Ida Cuevas está jugando a un nivel muy bueno, que Fede Ucles, que también lo conocemos, la afición del Breo lo conoce, está jugando a muy buen nivel y después tienen pues a otros jugadores que han llegado nuevos a la liga, pero que son jugadores muy importantes. Yo creo que Mister es un jugador muy importante y Hardwick, el pívot alemán, pues es un jugador muy grande, de 2,16, que puede jugar y juega muy bien el poste bajo, con lo cual pues bueno, yo creo que tienen un muy buen equipo, que tendremos que trabajar mucho, porque además estamos teniendo una semana complicadilla, pero bueno, pero seguro que con el Pazo a nuestro lado, seguro que podemos hacer que la victoria se quede aquí en casa. Bueno, ha cambiado, para mí ha cambiado poco porque en realidad llevo muchos años pues en el mundo profesional y tengo la suerte de haber estado pues con grandísimos entrenadores, ¿no? Empezando por Epi, que estoy ahora con él, pues con Alias cuando estuve en Melilla y bueno, y después pues cuando estuve con Andreu, evidentemente, pues que creo que teníamos un cuerpo técnico muy bueno, muy grande, con gente que sabía mucho baloncesto y la verdad pues fueron quienes me inculcaron esa semilla para poder seguir todos estos años con la misma ilusión, ¿no? Yo creo que ese año, pues esos años aprendí mucho, con Andreu, con Ángel Sevilla, con Chete, y hicimos un muy buen trabajo y a partir de ahí, pues bueno, pues yo creo que ha evolucionado también en función de la tecnología, ¿no? Yo me acuerdo que esos años anteriores, pues ya estando en la EVA, pues intentaba pues hacer el scouting con las cintas VHS y cortando y pegando. Y ahora pues bueno, la tecnología nos da la posibilidad de hacer un montón de cosas, ¿no? de poder pues ver imágenes incluso en la pista, de tener una serie de mecanismos al alcance muy importantes para facilitarnos el trabajo, ¿no? Pero al final el baloncesto pues siguen siendo 5 jugadores, 5 contra 5, los jugadores son más fuertes, más físicos, pero al final el baloncesto sigue siendo el mismo. Pues a la afición pues que nos siga apoyando, que tenemos que intentar pasar el bache todos juntos, que yo creo que ahora estas 3 victorias pues nos tienen que servir para darnos pues confianza. Estamos pasando un mal momento porque tenemos pues jugadores lesionados, no podemos entrenar pues todo lo bien que quisiéramos, pero bueno, sin duda yo creo que la afición del Breo es la mejor afición que hay en el mundo. Yo siempre lo dije, porque siempre están a muerte con su equipo y seguro que no va a ser menos ahora, pues que viene un calendario complicado, que vienen los equipos importantes de la liga y seguro que con ellos pues vamos a ser capaces de intentar seguir ganando partidos y que el equipo pues siga creciendo.